Muy buenos días. Hoy comenzamos una nueva serie llamada La Armadura de Dios. Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor cuál es la armadura, cuál es la ropa que debemos llevar espiritualmente hablando a la hora de combatir contra nuestro enemigo que es el diablo y el pecado. Vamos a analizar también, sobre todo en el día de hoy, contra quién debemos luchar en lo espiritual y contra quién no. Y vamos a descubrir cuáles son las acechanzas del enemigo, del diablo que viene a hacernos daño y a confundirnos para que nos peleemos entre nosotros, cuando realmente nuestra pelea es contra él. Vamos a ver cómo tenemos que poner nuestra armadura pensando en un soldado romano. Y vamos a ver las características de cada una de las piezas que debemos de ponernos para luchar. Y hoy vamos a introducir un poco algo general de lo que es esta vestimenta y vamos a lo largo de estos días ir viendo paso por paso, pieza por pieza de la armadura de Dios. Así que vamos adelante en Efesios capítulo 6, versículo 11, donde nos dice hasta el versículo 17 lo siguiente: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a centrarnos hoy en concreto en la parte principal, antes de empezar con la vestidura, con cada una de las partes de la armadura. Y nos dice el versículo 11: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Cuando nosotros nos queremos armar, cuando nos queremos fortalecer, cuando nos queremos poner en nuestra coraza, nuestro casco, el cinto de la verdad, como nos dice la palabra de Dios, toda esta vestimenta nos la ponemos para combatir contra el diablo. El diablo viene con la misma estrategia siempre. Muchos dicen que más sabe el diablo por viejo que por sabio. Pero ¿sabes qué? Que el diablo siempre usa las mismas estrategias. Y la Biblia nos enseña cuáles son. Entonces, si nosotros analizamos cómo pelea o cómo combate nuestro enemigo, que es el diablo, entonces podremos saber cómo vencer. De hecho, una de las cosas que vamos a ver, como dice en el versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando esto? ¿Qué nos dice Pablo en este versículo? Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir? Que no es contra personas. Cuando nosotros en el matrimonio o en la familia, las amistades o compañeros de trabajo o en la iglesia, en cualquier ámbito, tenemos luchas unos con otros, no debe de ser así. No tenemos que pelear unos con otros porque nuestra lucha no es contra carne y sangre o sangre y carne, no es contra personas. En todo esto, ¿sabes quién se mete? El diablo. El diablo viene a dividir. No dice el refrán, dice, divide y vencerás. Pues eso es lo que intenta el diablo: separarnos, dividirnos, romper la unión entre unos y otros para poder derrotarnos. Nosotros tenemos que trabajar en unidad y saber que detrás de cada situación en la que chocamos y discutimos, nos peleamos, está el diablo ahí frotándose las manos, porque así nos puede vencer. Así que nosotros no vamos a pelear contra los demás, vamos a ir a enfocar nuestra guerra
contra el diablo. Y vamos a luchar por mantener la unidad y pelear contra quien debemos de pelear, que es el diablo. Es curioso que en la armadura de Dios nos habla del yelmo o el casco de la salvación. Nos habla de la coraza de justicia. Nos habla del cinto en la cintura que nos aprieta, nos fortalece, el cinto de la verdad. Nos habla también del calzado en nuestros pies con el evangelio de la paz. También nos habla de la espada, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe. Pero en la parte de atrás, ¿sabes qué? No hay armadura. En la armadura de un soldado romano no hay protección detrás de las espaldas. ¿Sabes por qué? Porque nuestra protección detrás es el hermano, el amigo, el compañero, el que tenemos a nuestro lado, el que pelea con nosotros, el que nos protege las espaldas. Debemos estar como en un círculo hacia afuera. ¿Sí? Eso lo hacen los siervos. Cuando viene la amenaza, que viene el depredador, y dice que hacen un círculo, los siervos más grandes, a los machos ahí con los cuernos hacia afuera, un círculo, y los cuernos, las ornamentas hacia afuera. Y dentro se quedan los cervatillos, los animales más pequeños. Y cuando viene el depredador que viene a atacar, lo único que se encuentra es un círculo de cuernos, de ornamentas espectaculares que no hay por dónde entrar. Así tenemos que trabajar nosotros. Tenemos que poner la armadura hacia afuera y detrás cubrir al hermano. Tenemos que cubrirnos unos a otros. Esa es la clave. No pelear contra el otro, sino que el otro sea mi apoyo para pelear. Amén. Tenemos que entender esto. El diablo viene a matar, a robar, a destruir. ¿Y cómo puede hacerlo? Pues lo primero es romper nuestras relaciones, romper la unidad que nosotros podemos tener, porque en la unidad tenemos fuerza. Amén. También dice la palabra de Dios que 1 vencerá a 1000 y 2 a 10,000. No estamos hablando de multiplicar. Es algo muy espectacular cuando nosotros trabajamos unidos o estamos unidos. Se expande de una manera impresionante. 1 a 1000 y 2 a 10,000, no a 2000. Así que en la unidad tenemos bastante poder. Amén. Así que vamos a trabajar en equipo y vamos a pelear contra el diablo. Vamos a enfocarnos ahí. Dice que principados, potestades, ¿sabes? Hay distintos rangos entre los demonios, igual que pasa con los ángeles. Y hay algunos con más autoridad, con más peso, con más poder. Pero contra esos es nuestra batalla y tenemos que tener en cuenta que Dios está de nuestro lado, así que la victoria está más que asegurada. Así que dice el versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando hablo de que resistamos en el día malo, no significa que vendrán días malos, como muchas veces hemos pensado. No se trata de eso. Porque la Biblia también nos dice en el Salmo 23, por ejemplo, dice que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Así que, ¿cómo que el día malo? Aquí está hablando de tiempos malos. Cuando habla de un día, habla de un tiempo determinado o indeterminado. Un tiempo en el que podamos tener dificultades. Por ejemplo, el tiempo que estamos viviendo ahora con lo del COVID. Es un tiempo difícil. Es un tiempo malo, es un día malo. En este tiempo, que incluso hemos estado confinados, no nos hemos podido reunir en la iglesia, algunos se enfrían porque no han estado en contacto con la iglesia y se han enfriado. Hay un peligro ahí, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que en ese tiempo malo, difícil, como el que estamos viviendo, resistir, estar firmes. ¿Y cómo podemos estar firmes? Es peleando juntos y peleando con toda la armadura de Dios que vamos a definir durante estos días. Así que muy atento a esta serie que es muy interesante, muy importante y tenemos que enfocar contra quién es la guerra y vamos a armarnos, a prepararnos para vencer. Que Dios te bendiga y tengas un estupendo día hoy.